Bueno, luego de unos días de ausencia, por múltiples razones, en esencia laborales y actividades que pues me alejaban un poco de la necesidad de preparar esto como se debe hacer. Esto no es nada más sentarse y hablar, sino que a veces también hay que buscar contextos, enlaces. Pues le doy gracias a Dios de poder retomar esta serie, ya que aunque pareciera que todavía hay un largo camino por recorrer, y sí lo hay, y bendito Dios que lo sea, en esencia vamos a llegar hasta los libros proféticos, y ya cuando entremos a la dinámica de los libros sapienciales, entiéndase Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría, etcétera, vamos a ir haciendo unas meditaciones un poquito distintas, ya quizás no con tantos enlaces entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino enfocados propiamente en el libro que vayamos a meditar. Entonces, esta serie en sí misma, pues sí va llegando poco a poco a su ocaso. Ya cuando lleguemos al libro de Job, que es un libro preliminar o el último libro de estos libros que vengo meditando, entraremos en la dinámica de los proverbios. ¿Ok? Entonces, queda Miqueas, que es el que vamos a empezar hoy. Vamos a darnos un paseo por Nahum, otro profeta menor, Habacuc, Sofonías, y así sucesivamente hasta que Job nos marque la pauta del final de la serie, que quedará allí para la posteridad, para quienes en su haber, pues estos tiempos o los que estén por venir, pueda servir para encontrarse con Dios y sobre todo ser fieles y defender lo que ya no tiene espacio para modificaciones, para correcciones. Eh, Tantas teorías evolutivas parecieran hacer creer que la fe y la manera de vivir la espiritualidad también evolucionan, y eso es muy peligroso porque Dios no evoluciona con los tiempos. Dios es Dios y nos ha hecho, la idea es que el sentir de nuestra creación es que cada siglo, milenio que pase, pues nuestro nivel de trascendencia y acercamiento a Él debería ser mayor, recogiendo todo lo que nuestros predecesores han podido vivir. Sin embargo, hoy por hoy pareciera todo lo contrario. Entonces, ciertamente hay que mantenerse en las bases, no hay que inventar mucho para poder mantener esa fidelidad hacia Dios. Hoy vamos a tocar un tema que se llama Ser profeta es caer mal. Y vamos a empezar justamente con el libro de Miqueas. El libro de Miqueas, eh, voy a hacer algo que no ha sido muy común en los libros anteriores, y es explicar un poquito quién fue Miqueas. Miqueas fue contemporáneo a Isaías, haciendo dice el prólogo bíblico de la Biblia latinoamericana, y también dice que nos habló respecto a las mismas situaciones. Es decir, recordemos que estamos hablando de los tiempos predestierro, destierro y posdestierro. Era de Moreset, pueblo de las orillas de la llanura por donde pasaban todos los ejércitos de Asiria o Egipto. Y dice también que conocía los sufrimientos y destrucciones de la guerra y también la explotación del campesino. Entonces vamos a ver un profeta posiblemente muy en la misma línea de Amós, haciendo denuncias. En sus títulos hay unos mensajes contra los ricos, y también habla de los jefes y los profetas que oprimen al pueblo. ¿Y por qué, qué tendrá esto que ver con el tema el título del tema que he propuesto? Porque para que ustedes vean que muchas veces cuando hablamos de profeta no es el que visualiza el futuro, es el que anuncia con valentía la verdad que emana de la única fuente que puede emanar, que es Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces por temer a las advertencias, al rechazo del mundo, porque al final profetizar es encontrarte en un momento de tu vida que solamente están tus seres cercanos contigo, te vuelves quizás un poco incómodo, y hasta tu propia familia te pudiera dar la espalda también. Entonces, hay profetas que para evitarse eso, para evitarse esos tragos amargos de soledad, de disputas, pues sencillamente andan acomodando todo en un relativismo falso, y todo es bueno y Dios te ama, y al final hacen mucho daño. ¿Eh? Y eso pasa en el sacerdocio, en la vida consagrada, en los laicos, en los formadores, catequistas. Es un tema bien complejo que yo particularmente veo que cada año que pasa se agudiza más. ¿Qué dice el Señor en Miqueas capítulo 3, versículo 1 al 7? Dice:
Y yo les diré, escuchen jefes de Jacob, señores de las tribus de Israel. No deberían conocer lo que es justo. ¿Por qué pues odian el bien y aman el mal? Ustedes descueran vivos a los de mi pueblo y les arrancan la carne de sus huesos. Ustedes pueden comerse la carne de mi pueblo, partir sus huesos y echarlos a a la olla, pero cuando me llamen no les haré caso, sino que les ocultaré mi cara por sus malas acciones. Esto dice Yahvé en contra de los profetas que engañan a mi pueblo. Si pueden masticar dos canillas, anuncian la paz, pero si alguien no les llena la boca, les declaran la guerra. Por eso les dice, noche para ustedes y no más visiones, tinieblas en vez de revelaciones. El sol se pone para los profetas y un día cambiará en tinieblas. Los videntes se llenarán de vergüenza y los adivinos de confusión. Unos y otros se taparán la cara porque Dios no les responde. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya vamos a hablar del enlace. El enlace lo vamos a hacer del libro de Colosenses. Pero antes de esto, como yo siempre digo, vengo de la experiencia de ahorita dar un taller a una comunidad en la iglesia de Lourdes. Y fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia donde el taller se centró en la identidad cristiana. Y justamente una de las cosas que hacía mención y causaba mucho revuelo, o sea, en realidad causaba temor y las personas hasta no sabían qué responder, era cuando nos enfrentábamos a la realidad de nuestra propia existencia humana, que es finita, es decir, que se acaba, que vamos a ser llamados, que todos vamos a pasar por el trago amargo de, por así llamarlo, de la muerte, ¿no? Entonces, claro, esto movía porque cuando tú vas a una charla, generalmente la gente está esperando que tú los motives, que le digas, vamos, ánimo, Dios está contigo. Y sí, todo eso es verdad, o sea, Dios está con nosotros, pero yo les hablaba, por ejemplo, de las incongruencias en nuestros hogares. Fue la primera charla, además que mi hijo me ayudó, me hizo presencia y lo puse antes con 6 años, en el momento que grabo este audio, a recitar el credo delante de todos y lo recitaba, pero lo recitó perfecto, ayudado por el Espíritu Santo. Y le decía, así responde un cristiano cuando le preguntan en qué cree, porque la respuesta rápida es decir, creo en Dios, pero tu Dios puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿quién es tu Dios? Dios es persona y como persona tiene algo que decir. Entonces, en esa misma línea, que es ese es como el abreboca de lo que es ese taller de identidad, que lo pueden conseguir en el canal de YouTube, Abrazando Nuestra Fe, está recién colocado. Lo coloqué el día lunes, si no me equivoco, de esta semana. El, lo importante aquí es enfatizar el hecho de que efectivamente hoy no contamos con buenos profetas, por lo menos no a ciegas. Yo les decía que hoy la información para formarse cristianamente es tan masificada, se ha democratizado tanto, y hay que decirlo. Hoy cualquiera que quiera puede tener acceso a la Biblia de múltiples formas. Puede tener acceso a la Biblia físico, digital, que es más económico, y a su vez a encíclicas papales, a escritos de los padres de la iglesia. Pero hay que hacer discernimiento. El laico de este tiempo tiene que formarse. No puede ser un formador que no se forme, porque al final termina siendo un desformador. Entonces, uno de los puntos cruciales, que también se lo decía a los papás en este taller, es que los padres de familia, papá y mamá, yo soy papá de familia y esposo a su vez, que nunca emplean la palabra no, que no le establecen límites a sus hijos, pues necesariamente los que están es creando un monstruo. La palabra es un poco dura, pero están creando un monstruo social porque eh, no van a conseguir en su hogar límites y el mundo real no es así. Ahorita hay muchas técnicas. No sé si lo voy a pronunciar bien, pero es el mindful, una sola palabra, que es una técnica de meditación un poquito como lo que hacen los budistas, pero que en vez de llegar al punto, al nirvana y el bloqueo de los apegos y todas esas cosas, estamos hablando de una técnica que me parece interesante desde este punto de vista, que enfoca tu vida centrado en la atención en el presente. O sea, mira lo que estás haciendo ahorita. Muchas veces vamos manejando y vamos pensando en el sitio donde tenemos que llegar, o vamos, ahorita en la noche estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana. Entonces pareciera que vivimos la vida o un paso adelante o un paso atrás y no centrados en el hoy y en el ahora. Pero todas estas técnicas
Lo que digo es que tratan a veces como de armonizar para que no nos enfermemos, para que no nos dé un cáncer, para que no nos llenemos de estrés. Y ojo, cuidar la salud está bien, es parte de una filosofía de vida. Dios nos hizo para querernos, para amarnos, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero muchas veces, y lo detecté perfectamente en el taller, cuando yo le preguntaba a la gente, si yo les ofreciera ahorita la posibilidad de ir al cielo ya, pero no solamente de morir, sino la garantía de que van a estar con Dios ahorita ya, ¿quién diría que sí? Nadie levantaba la mano. Y es lógico, alguien diría, Luis, ¿cómo tú vas a preguntar eso? Pero entonces yo les decía una frase que escuché en televisión a un sacerdote. Él decía, todo el mundo quiere ser santo, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Entonces es como una ironía porque no hay otra forma, si hasta el mismo Cristo nos las enseñó y lo vivió, de poder encontrarse con Dios que sea justamente pasar por esa puerta que es la muerte. La muerte es una puerta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso es parte del discurso mundano que tenemos ahorita. Nosotros queremos hacer lo que hizo el rey Salomón. El rey Salomón no quería estar con Dios, sino que quiso construirse un paraíso en la tierra. Y otra enseñanza que yo aprendí es que cuando Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso, la serpiente quedó adentro. Y justamente todo ser humano que se quiere construir un bienestar absoluto en la tierra, en un lugar finito, un lugar que vamos a morir, que en el que vamos a dejar, pues lo que se va a encontrar son tentaciones, soberbias, avaricia, apegos, que le van a impedir desempacar para lo que es la verdadera vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los profetas de hoy? Que justamente estamos muy centrados en mundanizar todo el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo ya no contiene cruz prácticamente, ya no contiene dolores, ya no contiene reconocimiento de culpas, ya tú no eres tan culpable porque bueno, tu vida, tu infancia explica todos tus dolores y ya va, o sea, yo creo que yo le decía a mi esposa justamente hoy me leía un escrito de, bueno, tú eres un adulto así porque cuando un niño tal cosa, porque cuando otro niño otra cosa, porque te prohibieron mucho, porque te decían que el dinero lo era todo, etcétera. Había como unos perfiles de adultos centrados en la infancia. Y ojo, todo tenía razón, pero le decía yo a ella, ¿quién ha tenido la educación perfecta? Yo recuerdo una vez, eh, estaba comentando, no sé si sea literalmente como lo voy a decir, pero el contenido sí. Comentaba con mi madre, una señora, que hablaba de que a los padres había que perdonarlos. En un punto de tu vida tú tenías que perdonar a tus papás porque, bueno, por las heridas que te causaron o por los errores que cometieron. Y mi mamá, que escuchaba esto, ella me decía sobre mi abuela que ella no tenía nada que perdonarle a su mamá y lo decía en un tono como molesta. Y hoy la entiendo, porque ella decía, mi mamá lo hizo todo por mí y mi abuela fue dura con mi mamá. Mi abuela fue proteccionista en algunos aspectos de su vida. Que nunca le permitió disfrazarse, por ejemplo, de niña, o no le permitía que con veintitantos años andara por ahí sola con alguien que le quisiera dar la cola, qué sé yo. Era una mujer dura y que también mi suegra también fue muy dura con mi esposa. Entonces, es como que uno llega adulto, entonces uno llega y dice, es que yo no crecí, yo no me desarrollé, yo no viajé por culpa de mis padres, y hoy lo entiendes diferente, ya cuando eres padre, tú te das cuenta que tú a tus hijos los vas a proteger principalmente, pero que además hay que agradecer. Ciertamente nuestros padres no son perfectos, pero es que la vida es así, y es el punto donde quiero ir. Ahorita los que se están enriqueciendo son los terapeutas, los coaching, porque obviamente detectaron un mercado de debilidades y de traumas y de depresiones enormes, prepandemia, pospandemia, porque se agudizó con el tema de la pandemia que vivimos hasta hace prácticamente un año y medio que estuvimos totalmente confinados en nuestros hogares, haciendo estudios y trabajos desde el hogar. Pero la realidad es que Dios, justamente que ha tenido en su palabra, en su mensaje, todas las respuestas, siempre nos enseñó cosas muy claras. Primero, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Eso está en Mateo 11:28. Pero también nos decía que si a él lo habían perseguido, él decía, si a mí me persiguieron, ustedes también los van a perseguir. E insistía en decirnos que nosotros no éramos seres de este mundo. Se lo dijo a sus apóstoles y a todos los que heredamos esta fe. Entonces, el problema es que nos estamos apegando tanto al mundo que hoy todo está permitido. Yo escuchaba en estos días una conversación que tuve con una persona X, no voy a decir su nombre, por respeto, y hablamos del tema de la homosexualidad. Y lo primero que me colocaba como cartilla era, o sea, para decirme que obviamente no estaba de acuerdo con que sus hijos
esta ideología los invadiera, cosa que creo que todos los padres estamos de acuerdo. Pero primeramente me hacía una cartilla y me decía, yo no soy homofóbico, yo no soy esto, yo no soy lo otro, no es que yo esté en contra, yo no es que considere que eso sea pecado. Luego que me dijo toda esa cartilla es que me expresa lo que tiene, lo que me quería decir, porque sentimos miedo de ser juzgados. Y eso se respeta, porque la fe requiere también, y uno va creciendo en eso con el tiempo, requiere mucha valentía. Cuando tú expones a Dios como una persona, y esa técnica se la recomiendo a todas las personas que evangelizan. Dios no es una idea, no es una fuerza, no es un poder, no es algo etéreo. Dios es una persona con inteligencia y voluntad. Entonces tiene algo que decir, tiene algo que opinar sobre las cosas de tu vida, sobre las cosas sociales, sobre las cosas políticas. Porque si hablamos de Cristo Rey, por ejemplo, que lo celebramos el domingo último del año litúrgico, Cristo Rey, ¿reina en qué? Cristo reina en qué? Si reina, reina en todo. Los monarcas no eran reyes, no eran como los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y cada quien en su área. El rey gobernaba en todo. El rey tenía que ver con todo. Dios tiene que ver con todo. Dios tiene que ver con sexualidad. Dios tiene que ver con ideología de género, con aborto, con eutanasia. Él tiene para todo eso cosas que decir. Entonces no podemos, con la educación también. Entonces no podemos tragarnos el tronco, no es el discurso, el tronco de que en estas cosas no me metas la fe, porque la fe no opina en ciencia. ¿Ves? Ese tipo de argumentos es lo que veo que Dios reclama a través del profeta Miqueas, porque además les priva. Dice que ustedes pues se van a quedar sin visiones y sin escucha de clamores, porque sencillamente lo que han hecho es intoxicar el mensaje y además colocar unas cargas pesadísimas en personas que no están llamados a llevar cargas, están llamados a convertir sus corazones. Usted sea el más pobre de los pobres, más, bueno, miserable de los miserables, o sea el más próspero y rico del mundo. Todo corazón y todo ser necesita un proceso de conversión y en todos habita el pecado, en todos habita el mal y justamente es el bien que está en el Espíritu Santo, en los sacramentos, en la doctrina, en la evangelización que no viene dado. Eso no es un insight, como se decía en psicología, un insight que te viene, esto es bueno, esto es malo, no. Esto es un proceso que hay que educar, hay que transmitir. Eso no tiene clasificación social. Es por eso que en Colosenses, ya en el capítulo 2 vamos a conseguirnos esta regla que dice San Pablo a la comunidad de los colosenses. Dice, tengan por regla a Cristo, Jesús el Señor. ¿Y qué nos dice San Pablo? Quiero que sepan cuán duro es el combate que debo soportar por ustedes, por los de la Odisea y por tantos otros que jamás me han visto. Hago aquí una pausa para que entiendan esto de la comunidad de la Odisea. Es una de las 7 cartas que luego Juan escribirá en el Apocalipsis. Recomiendo leer esas cartas porque son muy importantes. Hay un trabajo en YouTube muy interesante, creo que esto lo he hablado, cómo cada carta pudiera llegar a representar un tiempo en la historia postcristiana. Pero bueno, sigo. Pido que tengan ánimo y que se afiancen en el amor y que tengan plenamente desarrollados los dones de entendimiento para que puedan penetrar en el gran secreto de Dios que es Cristo. En Él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con discursos bonitos. Aquí viene un poquito el enlace con lo que estamos hablando. Aunque estoy corporalmente lejos, mi espíritu está con ustedes y me alegro al ver el equilibrio y la solidez de su fe en Cristo. Han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino, permanezcan arraigados a Él y edificados sobre Él. Estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos y siempre dando gracias. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas. Esto me encanta de San Pablo. Esto me encanta. Esto no es fanatismo, de verdad se lo digo de corazón. Esto no es fanatismo, esto es real. Si yo me eduqué toda mi vida en mi infancia y me enseñaron que el sistema solar tenía 9 planetas y el último era Plutón, y eso era casi que un dogma, y después descubrieron que Plutón no podía ser un planeta, y ahora no es un planeta. Si se hablaba tanto, por ejemplo, de las virtudes que tenía la tecnología en los niños y que no podíamos cerrarnos al uso de dispositivos, inteligencia artificial, y hoy países como Francia, entre otros, están eliminando los dispositivos electrónicos porque están impidiendo el pensamiento abstracto en los niños, ya no leen, ya no tienen atención, etcétera, ya no escriben. Eh, Son teorías.
diría San Pablo, teorías huecas. Lanzamos las cosas para probar, se enriquecen unos pocos, después vemos que por ahí no era y volvemos a echar para atrás y volvemos a lo mismo. Entonces no perdamos el tiempo. No es que dejemos de valorar lo humano. Yo uso un teléfono para esta serie, uso la tecnología para subir, uso redes sociales para subir mi trabajo a las redes sociales, Instagram y YouTube principalmente, pero esa no es mi fuente. A mi fuente es Dios y mi fuente de conocimiento, de amor, de servicio es Él. Entonces, esto que Él dice no son más que doctrinas humanas, es fundamental. Pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Piensen que en Él permanece toda la plenitud de Dios y en forma corporal. En Él ustedes lo tienen todo, pues Él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. Fíjense, palabra de Dios, no te alabamos, Señor. No habla de poderes o autoridades naturales, que ya de por sí lo está, sino que en el mundo espiritual que no conocemos, que nos, es un mundo de fe, hay poderes también. Hay poderes que es más están teológicamente explicados. El poder que tiene, por ejemplo, los demonios en las tentaciones, en tratar de hacernos guiar el camino y desviar el camino. Y les digo que el demonio debe sentirse dentro de su odio feliz, porque tentando logra más que de manera explícita, confrontando, poseyendo almas. Al demonio le funciona que la gente crea que no exista y así opera mejor. Y hay tentaciones que nos están haciendo mucho daño, que están destruyendo familias. Entonces, profetizar, queridos escuchas, profetizar es decir la verdad de Cristo, no la tuya ni la mía. Yo también tengo un taller que se llama Mi verdad, tu verdad y la verdad. Y justamente comparo que ni tu verdad ni la mía es la que tiene que operar en el mundo, es la verdad de Dios. Y la fuente es la palabra de Dios. Todo lo que hagamos en la vida eh, tiene su fuente en la palabra de Dios. Es increíble. Yo todavía estoy educándome con esto. Yo es más lo que no he leído de la Biblia que lo que he leído. Y si alguien pudiera pensar, wow, pero es que sabes mucho, pero es que en realidad yo he escuchado a personas que saben el triple, el cuádruple, lo que sé yo. No solamente porque se sepan las citas, yo creo que eso ahorita es lo menos relevante. Es que saben lo que hay en ella. Por ejemplo, esa frase que dice, Jesús dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Dice, lo sé porque hay un conocimiento natural de la Biblia. Y hay palabras que me pueden decir, y aunque no sepa dónde, digo, oye, eso sí es de la Biblia, esto no. Y el dispositivo te permite conseguirlo más rápido, obviamente, ¿no? Colocas la frase en Google y automáticamente te remite el libro, el capítulo y el versículo. Pero vamos a tomarnos esto en serio, queridos hermanos. La fe es lo único que nos va a quedar y más tiempo estaremos allá, en aquel lugar, como dice una canción de un grupo campamentista, más allá del sol, más allá del sol, hay un lugar, eh, hay un bello hogar, más allá del sol, y esa es la casa del reino de Dios. Y efectivamente no sabemos dónde está, pero en Cristo sabemos que existe, en Cristo sabemos que es verdad y que Él nos prepara a todos una habitación para estar con Él. Ojalá que tengamos todos hambre de cielo y que nos tomemos en serio que la mundanidad, el control del dinero, el control de las cuentas, el que gasto, en qué no gasto, en cómo me cuido, el fitness, el no sé qué cosa, el yoga, la meditación, todas esas técnicas para el mundo. Vamos a preocuparnos también de ejercitar el alma, que necesita mantenerse en conexión directa, en sonda directa con su creador que es Dios, con nuestro creador que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.